Aquí la bronca es que nosotros somos los vecinos del principal cliente. Y claro, la principal bronca, como usted señala, también tiene que ver con el hecho de que transponiendo la frontera es otro mundo, ¿eh? Desde luego. La distribución, el manejo. Porque ellos cuidan su entorno, cuidan su industria, cuidan a sus adictos, cuidan sus vicios. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo de sangre. Claro, pues yo creo que esa es la bronca. No, si vamos a legalizar la mota o no. Claro. ¿Por qué no mejor entendemos cuál es la relación que vamos a tener con Estados Unidos? Porque es perversa. O en este caso ya legalizar el paso de esas sustancias para que llegue allá a utilizarla. No dijimos en esta mesa, el asunto se va a tocar en serio cuando los gringos estén produciendo y distribuyendo su droga. Claro. Sí. Entonces a lo mejor vas a poder hablar seriamente del tema aquí, porque a lo mejor te conviertes en un muy buen proveedor de la industria que distribuye ya legalmente. Cierto. Pero además tenemos un atraso y otro más de 40 y tantos años en ese sentido. Pues sí. Porque ¿cuántos años llevamos ya en este caso? Bueno, de trasladar? mencióneme 4 capos gringos de la droga. No, 4 capos gringos de la droga. No se conoce, no se Ni conoce. uno. Y todos los capos son de México hacia el sur. Sí, Y también los muertos, como ya... Y los muertos, desde luego. Allá no pasa nada. No pasa nada. Aquí se ha hablado de la distribución. Allá, ¿cuándo se ha hablado de la distribución? ¿Cuáles son los caminos, los canales de distribución de la frontera mexicana hacia Canadá? Se habla ya de empresas muy importantes en el traslado y transporte de materiales diversos, empresas especializadas en ese tema, que son los que hacen entrega de esos productos, no abiertamente, no de manera oficial, pero son empresas muy connotadas que llegan a entregar paquetes de marihuana. Pero si usted está haciendo el camino en los Estados Unidos para que sea una industria dinámica y sea legal, es que tiene usted el control de los caminos. Ah, claro. Sabe por dónde se mueve y quién la mueve. Y quizás las estructuras del propio gobierno de los Estados Unidos participen. Pues si ya la gente está votando para que pueda ser hasta forma recreativa la marihuana, ¿por qué no se está pensando que haya un lugar en el estado norteamericano que esté viendo cuáles van a ser los caminos de la legalidad y cuáles son los caminos de la distribución? ¿Cómo se está armando esa industria? Porque ya se está armando. Ahorita no podemos decir a lo mejor, no, la verdad es que ya está. Ya hay películas, ya hay series, ya hay películas que llevan 3, 4 años, series que llevan 6 años, hablando exactamente de lo mismo, de la distribución casera de la marihuana. Es cierto. Y la gran pregunta, ¿ha funcionado la prohibición de la marihuana? A ellos sí. ¿A ellos sí? A ellos sí, porque ellos cuidan su negocio. Aquí la gente se muere, aquí la secuestran, aquí la degüellan, aquí la pozolean. Allá es industria. Sí. Es un gran negocio. Allá es un gran negocio, porque el mal ya lo tienes, ¿no? Ya tienes a los viciositos. Es un problema, es un asunto, es un asunto clínico, es un asunto de salud. Si no les llega la droga a millones de usuarios en Estados Unidos, el problema sería gravísimo. No fue asunto de salud en Estados Unidos la repartición de droga a los soldados durante sus guerras. ¿Así fue? Sí. Así fue. Así fue. No hubo una mafia norteamericana surtida por el ejército para hablar de ácidos. Así fue. Así fue. Business are business. Que se maten los demás. El dinero acá. Como sea. Como sea. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal afirmó que la despenalización de la marihuana le compete a los diputados federales, por lo que el debate del tema en la Ciudad de México solo va a derivar en propuestas, como Mancera lo aclaró, ¿no? Sí, bueno, nosotros no tenemos facultades, pero podemos opinar a propósito de la Asamblea, ¿no? Vamos a escuchar. La despenalización de las drogas es un asunto que solo compete al ámbito federal, aseguró Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El gobierno federal no tengo duda que deberá atender las políticas internacionales que en materia de consumo y que de adicciones existen. Es decir, México no puede marchar solo en ese tema, porque lo que sí es cierto, no se vale, es que en un país
se pueda consumir libremente, etcétera, y que aquí en México nos estemos matando a balazos los mexicanos. Dijo que abrir debates aislados no lleva a nada y coincidió con el procurador Jesús Murillo Caram en la necesidad de atender las políticas internacionales en la materia. Es decir, México no puede marchar solo en ese tema. Y despenalizar en una entidad federativa el tema de la marihuana, a mi juicio sería muy riesgoso, muy peligroso, pero además no lo podemos hacer, no lo podríamos hacer. Eso es cosa del Congreso de la Unión. Edgar Elías Azar fue entrevistado al término de la sesión del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Mario López Robles, Noticieros Televisa. Cumple 10 años Diego Ortega, hijo del Coqueto W, nuestro productor de radio. Su hijo Diego cumple 10 años. Felicidades. Felicidades a Diego. Felicidades, chamaco. Ya supimos que fuiste con tu papá ahí al, ¿cómo se llama? ¿El Festival de la Torta? ¿Eh? Sí. La Feria de la Torta. Que, se aventaron como 4 al hilo de este tamaño cada una. Que es Tortones, a los 10 años ya puedes consumir esas tortas. Diego Ortega, muchas felicidades. Oigan, chamacos, vamos con la valla informativa, la valla que todos ustedes conocen y reconocen. En esta ocasión el cerco informativo que anda por el mundo entero se estacionó en Inglaterra. Juan Naranjo, el repoeta de la noticia, con la información. Buenos días, licenciado Broso. Los saluda Juan Naranjo, el repoeta de la noticia, desde Londres para informarle que la industria de la alimentación necesita millones de vacas para las casi 230 millones de toneladas de carne que consumimos anualmente. Y no solo eso, los animales son responsables del 20% de los gases que producen el efecto invernadero debido al metano que liberan. La demanda ya va a seguir creciendo y ya se ha creado una probable solución, pues existe la primera carne en laboratorio. Esta carne ha sido calificada como carne de tubo de ensayo, o como la frankenburguesa. El veredicto no fue del todo positivo, pero tampoco fue de vuelta al plato. Escuchemos a Hani Russell, científica experta en alimentos, y a Mark Post, creador de esta moderna carne. La superficie era bastante crujiente y ahí es donde se encontraba el sabor. Por dentro era jugosa y sí, daba la sensación de ser carne normal, pero el sabor no era tan intenso. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 la demanda de carne será tan grande que seremos incapaces de producir suficiente. Simplemente hay que buscar alternativas. Para preparar esta carne, primero se consiguen células madre de vaca, se incuban y multiplican en el laboratorio. Con el tiempo las células se organizan y forman músculos. Y por último, se añaden ingredientes como azafrán, pan molido y caramelo. Uno de los problemas, además de conseguir el sabor adecuado a la carne, es el convencer a la gente de que lo coma, aunque para los vegetarianos sería una mejor opción. Producir la frankenburguesa tiene un costo de $500,000. Se espera que se vaya perfeccionando y podría tardar 10 años para encontrarse en los supermercados. ¡Oh! Hamburguesa de laboratorio. Hamburguesa de laboratorio. Me da miedo tu existencia y me siento en el purgatorio. ¡Oh! Hamburguesa de laboratorio. Yo prefiero comer vaquita y ponerme un supositorio. Malditos cerdos, vacas, su carne debería de ser prohibida. Malditos. Oiga, repoeta. Sí, dígame, licenciado. Otra vez me disculpo con usted. Ya sabe usted que ciertas cosas técnicas, científicas y no se diga las literarias y las artísticas, pues no se le dan al staff. Es por eso que reaccionan de esa manera virulenta. Yo le ofrezco una disculpa y le pediría que repitiera usted su oda. Ya sé. Venga. Ahí le voy. ¡Oh! Hamburguesa de laboratorio. Hamburguesa de laboratorio. Me da miedo tu existencia y me siento del purgatorio. ¡Oh! Hamburguesa de laboratorio. Yo prefiero comer vaquita y ponerme un supositorio.
Es cuestión de... Pues provecho, repoeta. Gracias. El repoeta de la noticia, muchas gracias desde Londres. Oigan, mi chamaco, ya está con nosotros Mauricio Merino. Es miércoles, querido Mauricio. Querido Broso, ¿cómo estás? Bienvenidísimo. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Marisa. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, hoy les traje un regalo, un libro que acaba de salir. Y Nuevo, huele nuevo. Es nuevecito. Y entonces, pues vengo a mostrárselos y a comentarlo. Un libro más de Mauricio Merino. Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos. Sí, fíjate que me da mucho gusto traerlo y para no variar, traerles la primicia Muchas gracias. de la salida de este libro, porque, está editado por el CIDE, Sí. el Centro de Investigación y de Docencia Económica, es la institución para la que trabajo desde hace 10 años, 20 si se toman en cuenta los años dedicados a clase. Y en buena parte de ese tiempo he impartido precisamente políticas públicas, Broso. Y entonces, pues el CIDE ha tenido a bien publicarlo, este libro, y crear además una nueva colección que se llamará Gobierno y Políticas Públicas, como dice la propia portada del libro. Va a ser una colección dedicada justamente a publicar textos como este. No es un libro dedicado a México, sino es un libro dedicado a temas específicos de administración pública, de gobierno y de políticas públicas. Y el conjunto de la colección estará justamente abocado a esa tarea. Bueno, me parece que puede ser útil porque en este momento, Broso, estamos pues atorados, en realidad entrampados, Ensartados, ¿no? con las políticas públicas. Precisamente hay tantos problemas que uno de los principales desafíos es definir los problemas por sus causas y tratar de identificar cuáles pueden ser los cauces factibles para solucionarlos. Esta es una de las primeras obligaciones de cualquier responsable de tomar decisiones en el ámbito del Estado. No solo plantear un problema como lo hacen los periodistas, no solamente ganar primeras planas, no solamente enunciar una dificultad pública, sino que la labor de Estado, la labor de quien toma la decisión y tiene el poder para hacerlo, es identificar causalmente esos problemas que aparecen en la prensa. Lo que vemos en la prensa son efectos, son consecuencias, son la secuela de decisiones o de situaciones previas. Quien diseña políticas públicas está obligado a identificar las causas que llevaron a esos efectos y esas secuelas. Y no solamente, si me permite usar esta expresión, chapalear en el lodo de los dimes y los diretes mediáticos. Es una labor técnica, en cambio, la que se reclama de estas personas, mucho más sofisticada, mucho más elaborada y con una enorme responsabilidad. De esto habla este libro. De otra parte, hay un reconocimiento de que los procesos de implementación son enormemente difíciles, pero se hacen prácticamente imposibles cuando se asume que la implementación, es decir, la puesta en marcha de las decisiones, va a salir como por encanto, como por arte de magia o por arte del poder que ostentan quienes toman las decisiones. Y esto es también muy frecuente verlo, lamentablemente, en nuestro país y en otros países, no solamente en México, pero en México es muy reiterado. Suponer que una buena reforma, por ejemplo, una buena decisión tomada, por buena que sea, va a fluir en automático a su puesta en operación, cuando hay un nudo burocrático, hay un nudo de intereses, hay un nudo de operaciones cotidianas que no acaban de resolverse. Ayer justamente lo platicábamos a propósito de los programas sociales. Que decías, bueno, puede haber unos programas muy buenos, programas sociales, pero dado el modelo de donde se parte es errático o caduco, entonces ya ese programa que podría ser estupendo socialmente hablando, se convierte nada más en un asunto de contención, no de desarrollo como tal, ni te llevará a otros puertos, sino nada más
más para detener problemas. De eso podemos hablar otro día con calma, pero cuando, por ejemplo, el presidente baja una orden diciendo vamos a resolver el problema del hambre, se asume que en automático los operadores de esa política pública van a responder a la instrucción, y esto es falso. Los operadores de esa política pública también forman una esfera de interés público, sí, también tienen su propio espacio de poder y también desvían o interrumpen o juegan a la política en sus propios espacios, no necesariamente en el espacio del Estado en su conjunto, en sus pequeños espacios burocráticos. Todo esto sumado, todo esto agregado puede dar al traste con las mejores decisiones que se toman, claro, a nivel del Estado. Ya, perdón, ahora hay una muy buena noticia. Una muy buena noticia es que nos presentes aquí en el programa este libro, Políticas Públicas, es el libro que estás estrenando. Pero además es una muy buena noticia porque hubo un momento en este país donde las cosas no podían entenderse claramente y los medios no alcanzaban para poder explicar las cosas y no bastaba nada más informar o leer los boletines. Y entonces los medios acudimos a la academia, donde empezaron a llegar analistas, donde empezaron a llegar maestros, a empezar a deshebrar lo que no se podía explicar fácilmente en una pantalla o en un micrófono. Así hemos encontrado gente muy valiosa dentro de la academia y que tiene una facilidad mediática para poder dar a entender o platicar o razonar lo que a veces no se puede ni siquiera ni rumiar, ¿no? De todas estas generaciones han salido gente muy brillante. Algunos, desgraciadamente, en la perversidad de los medios y en los tiempos, se convirtieron en voceros inteligentísimos de los intereses de las empresas donde trabajaron. Y hay otros, como Mauricio Merino y como todos los colaboradores que están en esta mesa, que conservan su independencia, que conservan su conocimiento, que lo reparten generosamente y que hablan exclusivamente lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Por eso es muy buena noticia tu libro. Qué amable eres, Broso. Muchas gracias por este comentario. De veras, muchas gracias. Y bueno, pues ojalá de veras sea de utilidad este texto. Añado que tiene un capítulo dedicado a la ética pública que no sobra mencionar, porque no hay ninguna decisión política, no hay ninguna decisión de política pública, Broso, que no tenga una carga de valor. Es falso cuando algún tomador de decisiones nos dice que solo se trata de soluciones técnicas o solo se trata de resolver un problema. No hay que creerle. En realidad siempre hay una carga de valor. Siempre hay un problema de ética detrás de cada una de las decisiones que se toman. Y eso también puede o ayudar o dar al traste con las soluciones planteadas. Y a lo mejor eso nos puede explicar gran parte de los tropezones que ha dado el país. Claro. Concretamente, lo comentábamos ayer, ¿no? Después de Echeverría y López Portillo, con Miguel de la Madrid, y lo técnico. Ahí cuando empiezan a dejar de tener espíritu, sí, las cosas, sí, sino numeralias. Sí. Y numeralias que no necesariamente corresponden a la realidad. Sí, así es. Y que implementamos muy bien, operamos medianamente y evaluamos fatalmente. Hay también una discusión, está todo el proceso de políticas públicas aquí discutido, y es que evaluamos mal porque al principio no se dice qué es exactamente lo que se quiere conseguir. Toda evaluación es una comparación, doctor. Con objetivo planteado, ¿no? Una evaluación de lo que sea es una comparación. Cuando evaluamos un estudiante, comparamos lo que esperamos que aprenda respecto a lo que aprendió. Claro. Cuando evaluamos un programa de televisión, evaluamos lo que se esperaba de su éxito mediático y lo que está obteniendo. Cuando evaluamos políticas públicas, evaluamos lo que se pedía de la solución causal de un problema respecto a los verdaderos alcances de esa solución. Cuando no sabemos desde el principio ni cuál es el problema, ni cuáles son las causas, ni cuál es el alcance de la solución en un periodo específico, pues hay que inventar evaluaciones a modo. Ese es el problema. Sí, y mira, bienvenido tu libro y bienvenido tu acervo, y más en estos tiempos, porque aunque mucha gente no lo crea, el país atraviesa una vez más por otra fase terminal. No sabemos si la brincaremos y podremos sobrevivir a esta fase terminal, pero estamos en una más de ella. Hemos estado en varios momentos de agonía, este es uno más, y por eso se viene. Quien quiera escuchar, quien quiera saber, quien quiera ver,
quien quiera incorporarse a su propio momento, el que le toca estar respirando, Políticas Públicas de Mauricio Merino, es del CIDE, de esta nueva serie Gobierno y Políticas Públicas. ¿Dónde se puede adquirir, por cierto? En todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y en Gandhi me consta que ya está a la venta. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por regalarnos el libro. No, es al revés, Sí. Este es para el doctor y este es para varios. El que tiene perfumitos, el de la señora. Ese es el de Mauricio. Ese es el de Mauricio. Dale. Gracias, Mauricio. Gracias. Mauricio Merino y su libro Políticas Públicas. Vamos a la información deportiva. El doctor don Leopoldo de la Rosa está más que listo, doctor. Barmicida. Doctor, muchas gracias. Les recordamos, mis chamacos, que en regresando del corte estarán los líderes de las bancadas de la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, Emilio Gamboa Patrón, Jorge Luis Preciado, señora Preciado, van a estar con nosotros. Tenemos harto que platicar. Vamos a un corte cuando son las 7 de la mañana con 57. Estamos en W Radio, estamos en Foro TV. Esto es El Mañanero. ¡Órale! Chamacos, el otro día, ahora en las vacaciones estuve torteando, no con nadie en particular, no me fui sobre una torta porque tenía hambre, en uno de esos locales, ¿no? Que la vida te va poniendo en el camino cuando uno más lo necesita, y pues me merendé la torta. Luego, pues estaba muy sabrosa esa torta, ¿no? Saludo a varias tortas que en este momento nos ven. Y entonces, estaba yo en una reunión el otro día, y dije, ¿por qué no vamos, pues, pedimos de las tortas esas que probé el otro día, que son maravillosas, que no fallan? Búscate a ver, seguramente en internet. Entonces, pues empezaron a buscar en internet, porque ahorita todo el mundo se anuncia en internet con el servicio a domicilio, ¿no? Sucursales, ¿no? Para checar el menú, todo eso. La busqué con el nombre exacto, dirección, variantes, nada. Total, que nos quedamos todos con el antojo de las tortas y tuvimos que surtirnos entre nosotros. No la rieguen, chamacos. Hagan que todo el mundo los conozca. No solo le hablo a las torterías, a los peluqueros, a los jardineros, a los arquitectos, a los restauranteros, básicamente a cualquier negocio que está en busca de estar mejor. ¿Cómo? Haciendo su propia página de internet, donde suempresa.com. Quienes hace 17 años han ofrecido el mejor servicio y aplicaciones para empezar a mantener, a hacer crecer los negocios en internet. Ya son otros tiempos. Nosotros somos de la época del pinche mimeógrafo y hay internet, como diría el maestro con toda su sabiduría, ¿no? Nunca desaproveches una oportunidad, y la oportunidad ahorita está en el internet. Durante agosto tu página de internet por 299 varos, que te armen tu tienda en línea, 499 varos, es mucho más fácil de lo que parece, créanme, solo en suempresa.com. Oigan, mis muchachos, y algo que no podemos desatender, y además agradezco mucho a los líderes de las distintas bancadas en la Cámara de Senadores que estén presentes, porque habíamos quedado desde el principio que ellos empezaron en el Congreso en que nos encontráramos de tiempo en tiempo para hablar de cosas que finalmente, si a ustedes no les importan, les van a importar muy pronto, porque la cosa se está poniendo color de hormiga. Miguel Barbosa, líder de la bancada del PRD en el Senado. Miguel Barbosa, otra vez. Gracias por venir. Acá, un gusto. Qué bueno que vinieron. Emilio Gamboa. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien. Bienvenido, Jorge Luis Preciado, señora. Preciado. Esto me da con celos. Ay, ya te quedaste sin café, ¿verdad? Pues no vas a correr yo. Mira, te voy a regalar tantito del mío para que... Hijo, préstame la peluca, ¿verdad? No, te voy a prestar también el cincho. Oye, es la primera vez que vienes. Sí. Bienvenido. Hace años vine, como 10 años. No me digas. Sí, pero hace mucho rato. Hay un robo que hicieron algunos compañeros allá de 300 millones en Colima. No me digas. Tarjeta gay. ¿En dónde? ¿Aquí o en el Canal 40 o en dónde fue? Sí, aquí. Todo ya en Televisa. Sí, ya en Televisa. Fíjate, hace 10 años. Hace 10 años. Sí, ya andaba. ¿Eras un niño? Pues ya andaba de grillo. Pues estabas a punto del destete y mírate ahora. Qué bueno que están. Muchas gracias. Gracias, bro. Ahora, vamos, a lo mejor este sería un asunto del final, pero lo vamos a hacer principio porque nos va a pretextar todo lo demás. La reforma energética. Los únicos que han presentado el proyecto son ustedes. Sí. Esta semana ustedes presentarán la suya, ¿no? Presentado formalmente el PAN.
Nosotros la anunciamos hace 2 meses y describimos su contenido. Y estuvo el ingeniero aquí. Estuvo el ingeniero y vamos, el timing es inmediatamente después que la presente Peña. Y vamos a presentarla una vez que la presente Peña. El presidente Henry Monster había quedado en que esta semana la iban a presentar y finalmente parece que no, ¿verdad, Emilio? ¿Hasta la próxima? Lo que tenemos de información, Broso, es que están detallando ya los retoques finales de una iniciativa muy importante para el país. Yo creo que se debe llevar el tiempo necesario el presidente y su equipo de trabajo, y parece que será hasta la próxima semana, pero no tenemos un dato exacto. Yo en lo personal, hasta que lo haga formalmente el Ejecutivo. Sí, esperábamos que fuera incluso hoy o mañana. Alguien decía que el viernes, ayer empezó a colarse que sería la próxima semana, pero ustedes ya la presentaron. Sí, no. Platícame de ese proyecto de ustedes, porque yo tengo la impresión de que el PAN se fue como hasta las últimas consecuencias, fue bastante fuerte en su postura, como para poder tener un margen de poder negociar cosas. Así fue. Bueno, nosotros presentamos la iniciativa que hemos presentado históricamente. En el 2008 presentamos una similar, obviamente cuando llegó a las cámaras se disminuyó, pero lo que estamos hablando básicamente es de abrir a la competencia el tema de los energéticos, petróleo, gas y electricidad. Y estamos hablando de la posibilidad de que haya competencia, que en este momento no hay. Básicamente, para la gente que nos está viendo, que es mucha, lo que queremos es que haya una competencia en electricidad, que uno le pueda comprar a la Comisión Federal de Electricidad, pero que tengas otras 10 empresas para que te puedan dar más barato y a un mejor precio. Que tú puedas llegar a la gasolinería Pemex, que te da un precio y casi no da litros de litros, pero bueno, que llegues a esa, pero que puedas llegar a la gasolinería Bros o a la gasolinería Preciado, que tengas 20 opciones y eso va a disminuir el precio. Ese es el objetivo final, poder bajar eso. ¿Cómo hacerlo? Pues por supuesto abriendo la competencia y abriendo la inversión extranjera. Estamos parados sobre petróleo, estamos parados sobre gas, pero no tenemos el dinero para sacarlo. Por eso en la reforma al 25, 27 y 28 constitucional estamos planteando la posibilidad de que privados, mexicanos o extranjeros puedan participar, le paguen al Estado su renta petrolera y le paguen sus impuestos. Y eso va a permitir que Pemex no sea el que más le aporte al Estado, sino que pueda ir reinvirtiendo poco a poco en la medida que los privados están aportando renta petrolera e impuestos para seguir con el gasto corriente. Curiosamente, en telecomunicaciones eso es perfectamente posible. Y ahí hubo casi un acuerdo tácito, ¿no? En el asunto de la competencia. El petróleo es un mito. Correcto. El petróleo es una cosa no sé hasta dónde es casi una cosa más hasta como religiosa, ¿no? Más allá de lo ideológico, Emilio, ayer yo subí al internet una cita del Tata Cárdenas de 1939, donde dice que los particulares pueden participar en perforación y en exploración. Y hace una iniciativa en el 40. Y donde se les pagará con dinero o un porcentaje de lo que brote. Eso lo subí ayer al Twitter, lo subí textual. Y la reacción es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque estás hablando de una cita, no de una opinión. De una cita de una cita del hombre que hizo historia en 38, ¿no? La expropiación. Es cita de él. Y el Tata Cárdenas tiene un lugar especial en la historia mexicana. Inmediatamente la gente empezó a reaccionar. Pero él sí era hombre, no jetes como los que están ahora. O sea, fíjate. Bueno, la gente está reaccionando. él sí era hombre. ¿Del Congreso? ¿De qué estaban hablando? O decían, pero ¿qué tal el centavo que reciben los Cárdenas por barril? Eso no es cierto. Bueno, pero es como reacciona la gente. Es un tema tan delicado. Claro. Es un tema tan delicado. ¿Crees que está sobrada la proyección de Acción Nacional con respecto a la reforma? Primero, por el comentario último. Decirte, a ver, se ha dicho que la propuesta de Peña nos va a sorprender. Que va a ser una propuesta muy por el medio de las dos posiciones y que tiene visos similares a los que presentó el general Cárdenas en ese año que mencionas, el año 40. A ver, en el año 40 México era una economía agrícola, había guerra, las condiciones eran otras, tenía uno que tener ingresos bajo cualquier condición. Es otra la época en la que estamos viviendo, otra.
Por eso no es válido que quieran plantearse ese tipo de cosas como una forma de argumentar que sigue habiendo una política nacionalista respecto al petróleo. Ajá. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo, nosotros sí apostamos a una reforma energética, claro que sí, se requiere en México, sí apostamos a una transición energética, al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sustentable a través de la energía. Ajá. Sí apostamos. ¿Y cómo lo planteamos? Lo planteamos a través de la modernización de la empresa pública Pemex. Para nosotros Pemex tiene que seguir siendo la palanca de desarrollo de México. Sí. Es lo que planteamos nosotros. Y establecemos ejes rectores, 8 ejes rectores para lograrlo. La izquierda no va a decir solo no, va a hacer su propuesta. La quiere discutir, la quiere contrastar con la que ya presentó el PAN, que como dices, bueno, no, yo la siento sobrada. O sea, siento que se fueron mucho al más extremo. allá. Sí, pero al es extremo. cierto que siempre ha sido el planteamiento del Partido de Acción Nacional. Necesario. Siempre ha sido. Pero la que 54 millones de pobres en el país. la que presente el gobierno y el PRI es una empresa parecida, es una propuesta parecida que tiene por objeto, a través de reformas constitucionales, permitir la contratación que establezca todo tipo de inversión. Es un asunto así. Hay 2 campos, solo 2 campos en este momento. Las propuestas del PAN y el PRI que permiten la inversión privada nacional o extranjera en áreas estratégicas para compartir la renta petrolera, y la que planteamos nosotros para establecer que Pemex tiene que seguir siendo una empresa pública en donde esté la palanca de desarrollo a través de la exploración, de la refinación, de la extracción del petróleo y del gas. Y nos vamos a nuestra propuesta a los asuntos de energía eléctrica, porque es transición energética. Ahora, hablando de premisas, porque hablabas de ellas, Emilio, aquí también hay una premisa que hay que platicar, porque las 3 posiciones es: no se privatiza Pemex. Lo gritan ustedes, voz en cuello ustedes, y lo dicen ustedes. Y es un común denominador. Entonces, si es el común denominador, entonces, si los 3 están sosteniendo que no se privatiza Pemex, entonces, ¿quién nos está mintiendo? Porque si los 3 sostienen que no se privatiza Pemex, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el PRD está en esa posición de que no se privatice Pemex. PAN en su propuesta lo dice muy claramente, y estoy seguro que la propuesta del presidente Peña así vendrá condicionada a no privatizar Pemex. El petróleo es de los mexicanos. Pemex no puede convertirse en una SA. Por favor, sigue siendo empresa pública, solamente que desde la propuesta del PAN y el PRI, desmantelada. Pero le puedes dar personalidad de empresa. No, va a seguir siendo empresa pública chiquita. Y después, cuando el fenómeno del crecimiento aparente que provoca la inversión ya no exista, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a estar Pemex? Esa empresa pública que tanto se critica, pero aquí ha sido un elemento determinante para nuestra economía. ¿En qué se diferencia? A ver, muy puntual. ¿Tiene miedo él de que se va a desgregar Pemex? Yo creo que no. ¿Qué palabra? ¿Tiene miedo? Bueno, dice, es que va a dejar de ser y va a ser una empresa chica. Al contrario, se va a fortalecer Pemex. ¿Qué pasó con Petrobras? Se hizo una reforma de fondo energética, y hoy Petrobras es mucho más importante que Pemex. Cuando hace 15 o 20 años, ya saben qué es Petrobras en este momento. A aprender de los petroleros mexicanos. Ya saben que Petrobras está en condición ya de decaimiento. Pemex está desmantelado y debe 1.300.000.000.000. O sea, Petrobras se te hace un ejemplo del mal fario que le espera a Pemex en un modelo así. Modelo mexicano. ¿Tienes miedo? Yo no, miedo no. Miedo sienten los de otros partidos. Modelo mexicano. Es riesgosísimo. Tú dijiste, el tema del petróleo es casi un tabú, ¿eh? Es tabú. Es un tabú. Que va a haber 300,000 empleos, que van a llegar tantos millones, que esto, que el otro. Eso es un tabú. Es un modelo que no se ha acreditado. Pero porque partimos de esa premisa. O sea, realmente Lázaro Cárdenas no expropió el petróleo. Los fenómenos sociales. No expropió el petróleo. No se determinan a través de Exacto. Pero fíjate lo que es la premisa. Lázaro Cárdenas no expropió el petróleo. No, expropió las empresas. Lázaro Cárdenas. El petróleo era mexicano. Un gran presidente, un gran presidente de esa época. Una economía agrícola. Por eso, pero estamos partiendo de la premisa. Lázaro Cárdenas nunca planteó la privatización del petróleo, nunca. Pero sí de la inversión. Ni tuvo el sentido. Claro, era otra economía, Broso. Era una economía agrícola y estábamos en guerra.
¿Y qué tiene que ver? O sea, la determinación de las decisiones en ese escenario son terribles. A ver, nada más. Decisiones de guerra. Una reforma mexicana, desde luego. A ver, un grupo de la Comisión de Energía ha viajado ya a Noruega a ver el proceso de reforma de Noruega, Azerbaiyán y Londres. Fueron a Brasil y Colombia. Colombia los impresionó muchísimo. Y acaban de venir. ¿Se han divertido? De ninguna manera. Seguramente se han divertido aprendiendo. Y acaban de venir de Estados Unidos y Canadá. Vieron todos los modelos. Todos los modelos. Son 8 modelos que a mí me parece que van a enriquecer la propuesta mexicana. Yo coincido ahí con el senador Barbosa. Tiene que ser una propuesta muy nuestra. No podemos copiar a ningún país una reforma energética tal y como lo hicieron ellos. ¿Qué queremos? Maximizar la renta petrolera, que la riqueza petrolera llegue a todos los mexicanos. ¿Y qué va a pasar? Va a venir inversión extranjera, algo que no podemos hacer, Broso. Hoy quemamos el gas y el gas se lo vendemos a las empresas, a los que generan empleos, carísimos, y los dejamos fuera de la competencia. Tenemos que mejorar, sin duda alguna, los productos que consumen los industriales, los empresarios, en materia energética, en materia de luz, en materia de gas y en materia de gasolinas. Y en ese momento el país va a ser mucho más competitivo y productivo. Eso es lo que queremos hacer. No queremos, desde luego, privatizar Pemex. No está en la cabeza de ningún priista y no está, estoy seguro, en la cabeza del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ahora, esto desde luego urge, porque esto ya en septiembre tendrá que estarse discutiendo, ¿no? El asunto es que en septiembre se empiece a discutir esto. Y para llegar a eso, ustedes van a tener que hacer unos periodos extraordinarios en las sesiones para poder alcanzar algún tipo de diálogo, de plática y de debate con la reforma eléctrica y con la reforma fiscal, con la reforma energética y con la reforma fiscal, que se van a irse en este asunto con la reforma electoral. Porque tú dijiste, para electoral sí alcanza, ¿no? Un periodo extraordinario que el día de hoy se va a definir. Están aquí 2 de los personajes importantes. ¿Se reúnen con los diputados también? Con los diputados, el día de hoy a la 1 de la tarde. Y vamos a ver qué vamos a meter en el periodo extraordinario. Ahí no entra ni la energética, ni la fiscal. Pero a ti te urge la electoral y a ti también, ¿verdad? Sí, estamos. A mí me urge la política. La política, dijo, yo lo oí escuchando en entrevista a Emilio, es que no había tiempo. Es correcto, lo sabe. Mira. Que no sabes cómo lo lamenta Emilio, que tú sabrás comprender que eres finísima persona. Y que lo quiero mucho. Pero que esa reforma todavía como que doblada. Mira, la tienen ellos. Pero ustedes decían política y electoral, ¿no? Mira, primero, la reforma energética tiene que ser un profundo debate. Perdón, me regreso. Total. Pero debate, no marchas, no marches en reforma y protestas. Debe ser debate. Bueno, estamos adelantando vísperas, Jorge Luis, porque falta que la presenten los dos partidos y a lo mejor ahí... Déjame concluir. La izquierda va a debatir, sí, y va a encabezar un movimiento en defensa del petróleo. Y está planteando... ¿Con Andrés o ustedes? La izquierda y el PRD. Y podemos hasta coincidir con Andrés, siempre y cuando no haya obstrucción social ni haya obstrucción legislativa. No va a haber tomas de tribunas, no va a haber plantones en reforma, va a haber debate público. Porque mira, el voto no se dio para resolver el tema del petróleo. El voto es un asunto más profundo. ¿Sí? Cuando se votó no se estableció esa decisión y ese voto no nos autoriza a los legisladores a resolverlo así. Hay que consultar al pueblo y por eso queremos que haya una ley de participación ciudadana en agosto, como parte de la reforma política. Cartas ciudadanas que ya están previstas en la Constitución y tienen que ser reguladas. En septiembre hacer un gran debate y hacer un referéndum por el petróleo, un referéndum vinculatorio. Y en octubre aprobar desde las cámaras lo que el pueblo nos apruebe. Ahora, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Yo creo que estamos viendo 2 tiempos distintos. El periodo ordinario que empieza el 1 de septiembre, ahí vamos en el Senado a trabajar todo el trabajo que tenemos y que producen las senadoras y los senadores, y la reforma energética como la más importante que vamos a tener. Y yo creo que podemos sacar, sin duda alguna, una reforma electoral en un periodo extraordinario que se va a llevar a cabo
el 21, 22 y 23 de agosto. Sí. Es lo que se va a definir. Ellos quieren una reforma política mucho más de fondo. Porque Casi además, un cambio de régimen, Broso. Y no nos da tiempo sería muy de bien, ¿verdad? discutirlo. pero tienes pues encargo de Mancera, ¿es parte de lo del encargo de Mancera, la reforma política? La reforma política del DF se va a arrancar su debate ya. O sea, va a haber la construcción de una propuesta. No sabemos si pueda ser de periodo extraordinario o ordinario. No. Sí, no lo sabemos. Eso lo van a definir hoy. Eso va a ser parte de una definición estratégica, sí. Pero lo que esa es una propuesta que todos asumimos que hay que construir bien. La reforma política del DF debe ser un asunto de construcción de todos. Y no la vamos a afectar con urgencias. Es correcto. Por lo pronto la electoral sí puede caminar. Mira, la electoral es parte de la reforma política, pero la mayoría de senadores del PAN y todos los senadores del PRD suscribimos una propuesta de reforma política profunda y la vamos a defender. Y usted... ¿Y si no se da, por ejemplo? Es parte del debate. Es parte del debate. Coordinador del PAN somos nosotros. Mira, a mí lo que me preocupa es que dicen que van a iniciar una defensa profunda del petróleo. Yo nomás quiero recordarte un dato. Nosotros actualmente estamos sacando 2,5 millones de barriles diarios. El 80% lo mandamos al extranjero para que lo conviertan en gasolina y nos la devuelvan más cara. Si es lo que hay que defender para que se quede como está la cosa, está canijo, ¿eh? Está canijo porque Estados Unidos en 2015 va a ser totalmente autosuficiente en hidrocarburos y en 2020 va a ser el principal exportador por arriba de Rusia, de China y de Arabia. Necesitamos hacer algo para que esa inversión se quede en México. Es increíble que Pemex esté haciendo refinerías en el extranjero y no termine las que están en México. Y ya perdimos mucho tiempo y lo que nos queda de vida productiva para lo que puede ser el petróleo son muchos menos años de los que nos pudieron tocar. Desde luego, Cantarell nos salvó. 3 millones de litros de barriles diarios. Hoy genera 400,000. Cantarell nos salvó. Costaba $3. Pero mira, pero ve cómo ha sido la política en este país. Ahorita un expresidente está defendiendo la mota, cabrón. Pues, de tu partido. Saquen bandera iguales. Pues imagínate, dice que no la ha aprobado, cabrón. Tú sí ya aprobaste la. Pero ayudó al otro presidente. Pero tú probaste la mostaza ya, ¿no? No, todavía no. No, en serio. Pues, todavía dice. Ahora que se legalice. Ahora que se legalice, me meto un guato. Hay que contrastar, Broso. Hay que contrastar. Por eso urge la propuesta del presidente Peña. Vamos a presentarla, no sé si la tenemos concluida y hay que contrastar. Esto es para que no seamos los dueños de una verdad que es una especulación, ¿eh? Hay que contrastar. No, pero aquí ya también estamos hablando también de otra circunstancia, Jorge Luis. No es lo mismo hablar esto hace 15 o 20 años, hablarlo ahorita. Ahorita estamos en una fase... En los años 40, que era una economía de guerra, desde luego, agrícola. Y bueno, ahorita tenemos una sociedad de posguerra. Es correcto. 54 millones de pobres. O sea, suman los muertos de la administración pasada. Sí, y de esta. O sea, nada más, hay más muertos que en muchas guerras. Que en Afganistán como muertos colaterales. Desde luego, sí, o sea, estamos en un momento terminal. Entonces, me imagino que ustedes estarán de acuerdo en que la prisa ya no nada más es la de Henry Monster Peña Nieto, ¿eh? No, el presidente Peña Nieto tiene muy claro qué va a presentar. Y tiene muy claro, tendrá que sorprenderlos. Va a haber, yo digo, por encima yo creo que va a ser una sorpresa. El PAN marcó un ícono de la propuesta también. Bueno, por eso te decía yo que ellos se fueron un poco más disparados. Pero no estamos inventando el hilo negro. Mira, del otro lado de la frontera, nada más el ejemplo de Texas con México. Del otro lado de la frontera hay 20,000 pozos, generan 600,000 empleos al año y una inversión de 70,000 millones de dólares. De este lado de la frontera, nada más la línea imaginaria que los humanos han creado como frontera, no hay ni un solo pozo y no hay ningún empleo. Pero lo peor es que hay un gasoducto que viene de Texas y les compramos el gas. Bueno, qué bueno que dices eso, porque igual pasa con la industria de la droga. Allá tienen la industria y ya la están armando. Ya están armando no solamente la distribución, sino la producción de ello. Y los muertos los ponemos nosotros, igualito. Son posiciones ideológicas. Quererse ver como en otro país hay condiciones. Para nosotros es modelo mexicano, nacionalismo, política nacionalista y preservar los bienes nacionales a través de una empresa palanca de desarrollo como Pemex. Hablando de tu miedo del que hablaba Emilio Gamboa, ¿tienes miedo de que de pronto el proyecto de Henry Monster Peña Nieto te apantalle y digas, chinga, nos rebasó por la izquierda? No, nunca lo va a hacer. No puede. Finalmente, cualquier propuesta va a sujetarse a permitir la inversión extranjera.
es desde la Constitución, con reforma constitucional, Absolutamente. permitir la contratación en todo. Y el presidente Peña es seductor, pero no tanto para que a la izquierda la someta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es seductor, pero yo estoy muy seco. Yo no- Lo dijo el senador. Sonó romántico, ¿verdad? Muy. Algo que dice que yo estoy de acuerdo. A ver, ya presentó el PAN, es un avance sin duda Sí, alguna. sí. Ya está en la comisión correspondiente, en la de energía y puntos constitucionales. Viene la del presidente Peña Nieto y después va a venir la del PRD. ¿Y qué vamos a hacer? Ponernos a discutirla y a debatirla. Empieza el debate, yo diría, ordenado, con reglas claras, con propuestas que debemos llevar todos los partidos. ¿Cuál es la posición de cada uno de los partidos? Que se consulta a la gente. Me esta preocupa propuesta. mucho lo que me dice él. Dice, es que tengo que consultar a la gente porque no tengo el mandato. Ah, entonces no tiene el mandato de ninguna ley. ¿Y por qué no has consultado a la gente? La educativa, la laboral, la... El tema del petróleo. Pan se consultó a la gente que los votaron. El tema del petróleo es el tema más profundo que hay en México. Desde luego. Y no hay que y entonces, ¿para qué existen las cartas ciudadanas? Sí, sí, ahí ¿Para está. qué debemos de consultar a la gente en ciertos temas? No hay otro tema más que el petróleo de tal profundidad. Es tan delicado. ¿Por qué el temor? ¿Saben por qué? Es tan delicado. De acuerdo a encuestas que ellos tienen, hasta el 70% de la gente está en contra. Es tan delicado. Hasta el 70%. Oye, ¿saben ellos? es tan delicado el asunto. Oye, y eso sí es miedo. Es tan, es tan delicado el asunto que ustedes mismos se van a cuidar porque la clase política estaría en el peligro de desaparecer si ustedes fallan en la reforma energética. Sin duda. O sea, se van a tener que cuidar entre ustedes para que la gente no se eche a andar y diga aquí mis ¿Por qué no la timbres. consultamos? sí. ¿Por qué no la consultamos? Consúltala. Pregúntese. A través de un mecanismo institucional. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Te agradezco muchísimo. No, hombre, está bien. Porque viene otro programa. Sí. Preciado, señora. Preciado. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Emilio Gamboa. Nos vamos, mis chamacos. Estaremos en W hasta las 10 de la mañana. Mañana a las 6:30 por Foro TV y W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!